Dicen que este golpe fue falso, fue un fraude, fue una medida para mejorar la popularidad del gobierno. ¿Qué se podría hacer para luchar contra la corrupción? En la comida rápida, por ejemplo, yo traje la franquicia de Burger King a Bolivia hace 25 años. ¿Cuál sería la clave para tener la seguridad de los trabajadores así como lo ha tenido usted? ¿Pero usted cree que es posible que Bolivia tenga una gran transformación y un cambio en no demasiado tiempo? Iniciar una etapa donde esté claro que el socialismo del siglo XXI no funciona, donde se impulsará más el mercado y obviamente yo no soy partidario de un capitalismo salvaje, ¿no? De un capitalismo con rostro humano, preocupándose en los sectores de bajos ingresos. Recientemente una empresa, Kimberly-Clark, vendió sus acciones. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué tanto afecta a Bolivia? ¿Qué acción o qué medidas se podrían tomar a corto o mediano plazo para la problemática del dólar? Se ha revelado que el Banco Central les ha prestado más de 40.000 millones de bolivianos a las empresas públicas y que no le han pagado ni los intereses. ¿Usted cree que va a haber una reelección o cree que habrá un cambio ya en 2025? Se viene una nueva etapa y ya no es tanto la pelea del masismo o el antimasismo, sino lo importante y lo que hay que pensar y trabajar es en lo que viene después. ¿Cuántos mandatos cree usted que sería lo ideal? ¿1 o 2? Si usted llegase a ser presidente de Bolivia, ¿qué atacaría primero o qué cambios haría en Bolivia en su mandato? Yo he escuchado muchas historias de que en algunos departamentos, como en Potosí, a alguien que le diagnostican cáncer, tiene que empezar a ahorrar para su ataúd. Bienvenidos a Media Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Vamos allá. Hola a todos, me encuentro aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estoy nuevamente en Los Tajivos, aquí de visita. He venido para hablar un poco con el gran empresario Samuel Doria Medina para que nos hable un poco acerca de la economía en Bolivia, todos los desafíos que está atravesando el país y para que aprendamos un poco todos y que los ciudadanos veamos qué podemos hacer para ayudar a nuestra patria. Hola Samuel. Un gusto de poder conversar nuevamente contigo de los temas de interés de todos los bolivianos. Gracias Samuel. Samuel es un hombre ocupadísimo. Gracias por cedernos este tiempo. Está por todo el mundo, siempre viendo posibilidades no solamente para sus empresas, sino también viendo pues cómo ayudar a todos los emprendedores bolivianos, ¿no? Que siempre lo veo que está por todo el país. Efectivamente, sí, yo creo que he trabajado muchos años generando empleo, pero en algún momento me di cuenta de que lo importante para cambiar totalmente Bolivia es generar miles, millones de nuevos emprendedores que generen su propio empleo y empleo para otras personas. Entonces ando recorriendo Bolivia apoyando emprendedores. Me parece algo muy loable de su parte que saque este tiempo para apoyar a los demás, ¿no? Sobre todo, incluso con esta exposición que usted le da a estos negocios pequeños, de ponerlo en su plataforma, de darles un poco más de difusión, ¿no? Yo creo que ayuda mucho. Bueno, es que he podido comprobar de que hay muchos bolivianos que si se les da la oportunidad pueden tener un gran crecimiento. Hacemos hace 10 años este concurso de emprendedores, de emprendideas, y ahí hemos visto que con ese impulso se convierten luego en empresas, en empresarios importantes. Lo interesante es que hay un premio del concurso, pero muchas veces lo más importante no es el premio, sino la difusión que tienen en las redes sociales. Yo tengo poco más de 1.200.000 seguidores, más la fundación, más toda la publicidad que se les da en la prensa. Nos ha pasado a veces que me han llamado, me han dicho, por favor, ya no difunde el video, se ha acabado mi producto y tengo una cola en mi tienda, ¿no? Entonces yo creo que el mayor apoyo que hacemos a los emprendedores que vemos que tienen un gran producto, que les falta difusión, es esa campaña que generamos a través de las redes sociales para que su producto, su emprendimiento pueda ser conocido. Samuel, ¿qué puede decirnos acerca de la reciente entrada de Bolivia al Mercosur? Bueno, este es un tema que puede ser muy bien aprovechado para Bolivia. Si bien hay países como Brasil, como Argentina, que tienen una agricultura mucho más desarrollada, yo creo que es urgente que en Bolivia podamos permitir el uso de tecnologías que permitan producir de igual a igual con los vecinos. Pero también veo que en el corto plazo tenemos que utilizar para cosas que nos tengan un resultado rápido. Por ejemplo, a mí me parece un absurdo que un turista que viene del Japón
a la Argentina o a Brasil, para ir a uno de esos países tiene que hacer un trámite, gastar $100, estar varios días y conseguir una visa. Y si ese turista quiere venir a Bolivia, tiene que hacer otra vez un trámite largo en un consulado, pagar $100, cuando es un tema que se ha resuelto hace 20 años. Hace 20 años los europeos tienen la visa Schengen, que uno tiene esa visa y con esa visa puede ir a cualquier país de la Unión Europea. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en Sudamérica, de dar la visa para todo Sudamérica y que el turista europeo o el turista de Japón, de la China, saque una sola visa y pueda visitar todos los países? Y una vez que tengamos la visa Mercosur, habrá que hacer un acuerdo con el Grupo Andino también para que realmente sea una sola visa para todo Sudamérica. Eso aumentaría el turismo de manera muy importante, con la ventaja que el turismo favorece a todos, favorece al que tiene un taxi, favorece al que tiene un hotel, favorece al que tiene un restaurante, favorece al guía. Se distribuye mucho mejor el beneficio del turismo. Entonces, yo creo que tenemos que ver el Mercosur como esa ventana de oportunidades para mejorar el turismo, para mejorar la actividad económica en nuestros países y en cada uno de los sectores, ¿no? ¿Por qué cree usted que aún no se ha hecho esto? Bueno, Bolivia es miembro pleno del Mercosur recién desde el mes de julio de este año. Entonces creo que es muy importante que empecemos a trabajar en cosas muy prácticas que tengan beneficio para los bolivianos de ahora en adelante. ¿Cuánto cree usted que ha marcado para Bolivia el tema del golpe? Yo creo que lastimosamente hay un deterioro institucional muy grande en Bolivia en los últimos años, y haya sido un golpe verdadero o no haya sido un golpe verdadero, el problema es que el gobierno ha perdido tanta credibilidad que la mayor parte de la gente, viendo las redes sociales, dicen que este golpe fue falso, fue un fraude, fue una medida para mejorar la popularidad del gobierno, y el gobierno se esfuerza en mostrar que sí hubo un intento de golpe, pero no hay credibilidad. Entonces creo que eso nos muestra el deterioro que tiene el actual gobierno y el perjuicio que significa el no respetar las instituciones. Por ejemplo, se ha conocido en los últimos días lo que siempre se hacía en las Fuerzas Armadas, es que se elegía en los principales puestos por mérito. Entonces, el que era el mejor del curso podía ascender, y eso se iba actualizando con distintos cursos que se tomaba en cuenta, y así ascendían a coroneles, a generales, eran comandantes. Pero lastimosamente desde el gobierno de Evo Morales y en este gobierno se ha introducido el tema partidario en las Fuerzas Armadas, y este general Zúñiga, que ha sido el protagonista de ese intento de golpe de Estado, se ha revelado que era el número 48 en su curso. Estaba entre los últimos de su curso, pero pudo acceder a ser coronel, general, comandante del ejército, porque era cercano al partido de gobierno, lo cual es muy malo y, bueno, no solamente perjudica al resto de los integrantes de las Fuerzas Armadas, sino perjudica a todo el país, porque la imagen que se ha dado con ese intento de golpe de Estado es muy perjudicial. Y para los bolivianos en general, vemos que después de ese intento de golpe o ese golpe, el dólar ha subido más, los precios han subido más, hay escasez de varios productos. Entonces, definitivamente para el ciudadano de a pie, ese evento ha sido muy perjudicial. Hablando acerca de corrupción, cuando uno investiga en Bolivia, algo que siempre se menciona es la corrupción. ¿Qué se podría hacer para luchar contra la corrupción en Bolivia en un futuro, ¿no?, próximo? Yo creo que el principal elemento es el ejemplo, ¿no? Si tenemos gobernantes que dan transparencia a sus actos, que no meten a sus familiares, porque ese es un problema muy común, que los familiares del presidente empiezan a aparecer con contratos, empiezan a aparecer en instituciones públicas importantes. Creo que ese es un primer tema muy importante que hay que ponerle fin. Y después yo creo que en las diversas instituciones hay que empezar a poner cabezas de personas que tengan una trayectoria, que hayan probado su honestidad, y no podemos hacer experimentos, ¿no? Hemos tenido casos de corrupción muy complicados en los últimos años, y por lo tanto hay un hastío de parte de la población, porque especialmente cuando hay una crisis económica,
La corrupción significa que te están robando de las obras de los hospitales que podrían hacerse y podrían beneficiar a la población. Entonces, ese tema de la corrupción hay que resolverlo y obviamente también tenemos estructuras institucionales muy antiguas que generan un ambiente adecuado para la corrupción. Te doy un ejemplo muy concreto. Aquí en Bolivia, si vos compras un vehículo, tienes que hacer un largo trámite para tener un patente, una placa. Y después, si vendes ese auto, pese a que en la placa el auto esté registrado a tu nombre, tienes que hacer una cantidad de trámites que tienen un gran tiempo, gran duración para que se cambie el nombre, para cortar eso, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que en otros países, cuando vos te compras un auto, sacas una patente, la patente es de tu propiedad, es tu número. Entonces, si vos vendes el auto, le sacas la placa y te sirve para otros vehículos que puedas tener y la persona que se compra el auto tendrá que poner su patente a su nombre. Imagínate la cantidad de trámites que se reducirían en Bolivia si adoptamos ese mecanismo y que no la placa sea parte del auto, sino que la placa sea de las personas y ahí hay un responsable claro. Y si vos vendes con tu placa, estás cometiendo un delito, ¿no es verdad? Pero no, pues tenemos una serie de sistemas que no piensan en la transparencia, en la claridad, sino que generan mucha burocracia y muchos trámites. ¿Usted ve muy complejo cambiar ese sistema? No, que no. Creo que se ha vuelto hasta cultural seguramente, ¿no? Sí, pero hay que cambiar, ¿no? Cambiar no es fácil. Por ejemplo, hace unos meses salió el carnet de identidad, el documento de identidad digital. Y yo viajaba y presento ese carnet y en Santa Cruz los de la aerolínea local o nacional me dicen, no, tiene que presentar en físico. O sea, se han hecho algunos cambios, pero no se ha acompañado con una promoción, una educación para cambiar esa visión tradicional que hay y no se utilizan algunos elementos. Entonces, es un elemento que hay que verlo de manera integral, ¿no? Algo que me parece muy bueno, muy interesante de los empresarios como usted, que viajan por el mundo, aprenden muchas cosas y luego lo adaptan, digamos, a sus empresas, en este caso en Bolivia, y eso me parece muy interesante poder hacerlo con el país también, como usted está comentando, ¿no? El poder ver otras medidas que tienen otros países, todo siempre para bien. Desde luego, yo te diría que gran parte de mi trabajo a través de los años ha sido el de poder traer la modernidad, la tecnología, para beneficio de todos los bolivianos, ¿no? Primero lo hicimos en la industria del cemento, que la modernizamos, la cambiamos y llegamos a un momento a estar incluso por delante de las industrias del cemento en los países vecinos y llegamos a tener un consumo per cápita de cemento en Bolivia más alto que en varios países vecinos. Después, en la comida rápida, por ejemplo, yo traje la franquicia de Burger King a Bolivia hace 25 años y eso ha generado un cambio muy importante en la manera de preparar, en la manera de transportar, de vender comida. Y mucha gente, cientos de personas que han trabajado conmigo, que se han capacitado y formado, después han hecho sus propios negocios y vos puedes ver ahora que en Bolivia se maneja bastante bien el tema de la higiene, el tema de la inocuidad en los alimentos y todo eso, ¿no? Y eso es gracias a que vino una franquicia con una tecnología, unos mecanismos muy claros. Y en los últimos años yo he construido Green Tower en La Paz y ahora Green Tower en Santa Cruz y he traído una serie de elementos muy importantes de la construcción a Bolivia que nos han permitido que se utilice una tecnología que es el estado del arte en el mundo y que tiene muchos beneficios, ¿no? Primer beneficio, en Bolivia todavía se construye de una manera precaria y hay muchos accidentes de trabajo, hay muchas personas que fallecen. Bueno, en Green Tower yo me propuse el objetivo de no tener accidentes y no tuvimos ningún accidente importante. Creo que alguien se golpeó y se tuvo un problema temporal en el brazo, algo así, pero no hubo ningún accidente grave y terminamos Green Tower en La Paz sin ningún accidente, sin ninguna baja. Lo mismo, yo le doy mucha importancia a la seguridad industrial y aquí en Santa Cruz no hemos tenido ningún accidente significativo, ninguna baja y nos faltan muy pocos días para terminar. Vamos a terminar sin accidentes. Creo que eso es muy importante porque se demuestra de que es posible construir sin
tener accidentes, sin tener bajas, y varios de los métodos que hemos utilizado para construir han empezado a utilizar en otras construcciones. Lo están observando, ¿no? Los otros empresarios, constructores. Sí, están observando, y lo que me comentaban de que inclusive las empresas que hemos utilizado en la construcción de Green Tower La Paz, que han visto la modernidad en la construcción, que querían participar, se han mudado, han venido aquí a Santa Cruz a trabajar, porque no había mucho trabajo en La Paz, se han venido a trabajar con nosotros en esa construcción. Entonces vos vas llevando la tecnología en el país, y estoy convencido que de aquí a unos años se va a trabajar de manera muy distinta en la construcción en Bolivia como consecuencia de la innovación que hicimos en la construcción de Green Tower. ¿Cuál sería la clave para tener la seguridad de los trabajadores así como lo ha tenido usted? ¿Tener un equipo quizás dedicado a esto, a la prevención de riesgos laborales? Claro que sí, hay que darle importancia y hay que darle nivel además al tema de la seguridad industrial. Se tiene que cumplir el uso de cascos, el uso de zapatos especiales y procedimientos para que no haya accidentes, ¿no? Es posible construir, es posible hacerlo a un costo razonable sin dañar a los trabajadores. Muy bien. Sabemos que los cambios no son fáciles, como usted dijo hace un momento, pero ¿usted cree que es posible que Bolivia tenga una gran transformación y un cambio en no demasiado tiempo? Bueno, yo soy optimista, primero porque ya han hecho tantos experimentos en los últimos 20 años. Por ejemplo, esta idea de pensar que las empresas estatales iban a ser la solución. Se ha probado, pues, como no funcionó en la ex Unión Soviética, en Europa del Este, no funciona en Cuba. En Bolivia tampoco ha funcionado, entonces ya es muy difícil pensar que alguien quiera seguir haciendo empresas estatales, ¿no? Ahora vendrá una etapa donde se apoye a los emprendedores, y sean emprendedores en todo el país, hombres, mujeres, que con su creatividad, su imaginación, puedan diversificar las exportaciones, cambiar la matriz productiva de Bolivia. Y desde ese punto de vista, yo soy optimista porque además los jóvenes no quieren buscar un trabajo en el sector público, en una empresa pública, no, quieren hacer un emprendimiento. Quieren ser independientes. Entonces eso está en la mente de los jóvenes en nuestro país, y la mayor parte de la población está compuesta por personas menores a 30 años. Entonces van a cambiar nuestro país, van a iniciar una etapa donde esté claro que el socialismo del siglo XXI no funciona, donde se impulsará más el mercado, y obviamente yo no soy partidario de un capitalismo salvaje, ¿no? De un capitalismo con rostro humano, que tiene que poner orden en la economía, que tiene que poner orden en las empresas estatales que no son rentables, pero preocupándose en los sectores de bajos ingresos. Entonces, yo veo que esa etapa que viene hacia adelante, además, sin reelecciones, con respeto a la Constitución, a las reglas, a las leyes, yo estoy convencido que va a abrir una nueva etapa de varias décadas con una verdadera democracia, con una economía de mercado mucho más fuerte que beneficia a todos los bolivianos. Recientemente, una empresa, Kimberly-Clark, vendió sus acciones. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué tanto afecta a Bolivia esta situación? Bueno, lastimosamente, pues en Bolivia estamos viviendo un clima muy complicado, donde es difícil obtener dólares, donde hay dificultad para encontrar combustibles, donde hay una inflación en aumento, y muchas empresas extranjeras que no pueden hacer transacciones en sus monedas, en dólares, ven como un desincentivo, una restricción, y se han dado varios casos, ¿no? Varias empresas extranjeras que han decidido vender sus operaciones en Bolivia porque las señales que se da desde el gobierno no son buenas a la inversión extranjera. Eso también va a cambiar porque está claro que en Bolivia no se tiene suficiente ahorro, suficiente inversión para que solamente con el ahorro nacional podamos crecer lo que necesitamos, y se va a generar mejores oportunidades para la inversión extranjera. Tenemos el ejemplo muy claro del Paraguay. En el Paraguay cambiaron una serie de disposiciones, una serie de temas impositivos y demás que eran restrictivos, y en el Paraguay tienen un impuesto a las utilidades que es de 10%, contribuciones a los trabajadores que son del 10%, y el Paraguay está recibiendo una gran cantidad de inversiones y ha tenido un cambio muy interesante. En Bolivia hemos llegado a producir 2 millones de toneladas de soya. En el Paraguay, que es un país
más pequeño, menos de la mitad de la población de Bolivia, ya están produciendo 10 millones de toneladas. Entonces, eso es porque están dando las señales adecuadas. Entonces, nosotros también tenemos que empezar a dar las señales adecuadas para que haya una mayor inversión extranjera que genere empleo y genere puestos para financiar la salud, la educación de Bolivia. Entonces, también yo veo que va a haber un cambio porque en el mismo Bolivia, Santa Cruz, que es la región más abierta, más amigable a la inversión extranjera, tiene pues un mayor crecimiento, una economía diversificada. En cambio, ciertas regiones del occidente que son más cerradas, poco amigables a la inversión extranjera, están sufriendo más el peso de la crisis económica. ¿Qué acción o qué medidas concretas se podrían tomar a corto o mediano plazo para la problemática del dólar? Bueno, en Bolivia está claro de que tenemos que impulsar, tenemos que incentivar a los exportadores. Todavía hay permisos y restricciones a los exportadores en Bolivia que limitan su producción. En segundo tema está la seguridad jurídica. En estos días hemos escuchado cómo a un grupo de personas decide entrarse a las tierras más productivas, más interesantes y quedarse frente a la poca reacción de las autoridades. Entonces, si cambiamos esas señales, si hay seguridad jurídica, si hay la posibilidad de que los agricultores utilicen la misma tecnología que utilizan los países vecinos, ya se ha visto que se podría tener un incremento sustancial, se podría duplicar las exportaciones agrícolas. Y por otra parte, yo te mencionaba el tema del turismo. Es increíble la cantidad de restricciones. En los últimos años se ha puesto la exigencia de ponerles visa, por ejemplo, a los ciudadanos israelitas que venían en gran cantidad a ciertas partes de Bolivia, visa a los turistas norteamericanos, en fin. Y claro, no tenemos como país la cantidad de consulados en el mundo para que se pueda facilitar ese proceso. Entonces es prácticamente cerrar nuestras fronteras. Si cambiamos esos mecanismos, las exportaciones pueden aumentar claramente. Y por otra parte tenemos una serie de subsidios ciegos que hace que, por ejemplo, hoy día la gasolina, el diésel en Bolivia cueste 1/3 de lo que cuesta en los países vecinos. Entonces todo lo que se importa se subsidia. Se ha estimado que entre un 25 a un 30% vuelve a salir de Bolivia de contrabando para venderse en los países vecinos con una gran ganancia. Entonces está claro de que no se puede pensar en dar subsidios, por ejemplo, a los productores de oro que ganan miles de millones de dólares, exportan como 3,000 millones de dólares, darles un subsidio en el combustible cuando tienen condiciones de pagar el precio real. O aquí en Santa Cruz también hay muchas empresas que han manifestado que el precio más alto es el del diésel que no hay y que están dispuestos a pagar el precio internacional. Entonces se tendrá que corregir eso y sí, habrá que subvencionar el transporte público para los sectores de menos recursos. Pero son temas que hay que empezar a poner orden y no seguir gastando como se lo hace ahora en empresas públicas que no tienen resultados, que generan pérdidas. Es increíble. Se ha revelado que el Banco Central les ha prestado más de 40,000 millones de bolivianos a las empresas públicas y que no le han pagado ni los intereses. No generan ni siquiera para cubrir los intereses todas estas empresas. Entonces, son temas que si se van corrigiendo, van a permitir que el flujo de dólares sea distinto. Y si uno toma medidas así, también podrá tomar ciertos créditos que aceleren ese periodo hasta tener resultados. Hablando de la reelección, ¿usted cree que va a haber una reelección o cree que habrá un cambio ya en 2025? Primero, el tema ese de la reelección yo creo que es la semilla de muchos males que estamos viviendo en Bolivia y en otros países de Sudamérica. La reelección es muy dañina porque ha generado que haya gobiernos por 2, 3, 4, 5 periodos y la corrupción aumenta y no hay fiscalización. Pero bueno, por suerte en Bolivia ya hay un hartazgo, un cansancio de parte de la población y lo que sí te puedo asegurar es que el actual partido de gobierno no va a ser gobierno en la próxima elección. No sabemos todavía quién será el nuevo partido, el nuevo presidente, pero sí sabemos que no va a ser el
el partido de gobierno porque la gente se ha dado cuenta de que su modelo ha fracasado, que todos los problemas que tenemos en Bolivia actualmente no son por culpa de los opositores o del mundo, son por culpa de lo que han hecho los gobernantes. Entonces, desde ese punto de vista, se viene un cambio en Bolivia, se viene una nueva etapa. Y ya no es tanto la pelea del masismo o el antimasismo, sino lo importante y lo que hay que pensar y trabajar es en lo que viene después. Bien. ¿Cuántos mandatos cree usted que sería lo ideal? ¿1 o 2? Lo que dice la Constitución yo creo que es adecuado, que es un sistema que opera en muchas partes del mundo, que haya un mandato, la posibilidad de una reelección y punto, ¿no? Y se acabó. 2 como máximo. Claro que sí, porque si no vienen las trampas y las cosas, pero inclusive yo creo que en Bolivia va ganando cuerpo la idea de ninguna clase de reelección, porque nos han hecho tanto daño la reelección y las trampas para eternizarse en el poder, que yo te diría que la mayor parte de los bolivianos ven que la reelección es el problema. ¿Ve usted que hay candidatos, que hay posibilidad? Todavía falta más de un año para la próxima elección. Entonces yo creo que en lugar de preocuparse los bolivianos por quién pueda ser el próximo, estamos en la etapa de ver qué es lo que se va a hacer. Y lo que está en competencia en este momento son las ideas más importantes que van a reemplazar a este modelo que está terminando, ¿no? Hemos podido ver el gran cambio que ha dado El Salvador, sobre todo con el tema de políticas de seguridad. Ha sido un cambio radical y eso le despierta a uno la esperanza de que en Bolivia pueda pasar. Eso me lleva con esa esperanza, a preguntarle a usted, si usted llegase a ser presidente de Bolivia, ¿qué atacaría primero o qué cambios haría en Bolivia en su mandato? Bueno, lo que sí está muy claro es de que la realidad es la que te impone las prioridades, ¿no? Y en Bolivia hay que resolver esta crisis económica, esta falta de dólares, esta inflación. Esa es la prioridad número 1. La economía. La economía. Y también hay que resolver el problema de la justicia, el problema de que en Bolivia tenemos 5 veces más presos en las cárceles que la capacidad carcelaria, por lo tanto una hacinación, falta de control. Entonces yo creo que hay varias experiencias en el mundo que habrá que utilizarlas, pero yo te diría que para comenzar el problema de la economía es el más importante. También la salud no es de acceso universal. Hay muchos bolivianos, yo he escuchado muchas historias de que en algunos departamentos, como en Potosí, a alguien que le diagnostican cáncer, tiene que empezar a ahorrar para su ataúd, porque en esa ciudad tan grande, tan importante, hay solamente un oncólogo, imagínate. Entonces, tienen que salir a otros países, ¿no? Claro, no, pero los que pueden, pero los que no pueden, pueden, como te digo, dicen hay que empezar a reunir para el ataúd. Lo mismo en la educación, nuestra educación todavía está adecuada para el siglo XX. Hay que hacer una educación de acuerdo a los requerimientos del siglo XXI. En fin, hay muchas tareas para esta nueva etapa que vendrá en Bolivia, pero no hay duda que la principal preocupación y el primer paso es resolver esta crisis económica. En el caso de usted, como le decía ahora, si fuese usted aplicaría lo que hacen sus empresas propias privadas, es decir, de mantener todo, aprender de lo bueno de otros países y mantenerse, digamos, en un nivel alto. ¿Haría esto con el país? Bueno, lo interesante yo creo es que en las empresas somos pragmáticos, ¿no? Utilizamos lo que funciona bien y si algo ya no funciona no lo utilizamos, y no está el tema ese de la ideología que contamina muchas veces a los gobiernos, que casi lo ven como una religión y no utilizan los instrumentos de la economía necesarios para corregir. En cambio, los empresarios tenemos una visión más práctica. Yo veo al Estado como que es el administrador de la sociedad. La sociedad delega en una persona la administración del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, hay que administrar como un administrador eficiente y no como un religioso fanático, quizá. Fanático que piensa en ciertos instrumentos como inamovibles, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.